Capitalizando el voto de rechazo antisistema y con una feroz crítica hacia la clase política de la que también forma parte, el candidato libertario Javier Milei se hizo con la primera votación en las primarias argentinas, en las PASO, que decidió quiénes van a disputar las elecciones legislativas y a presidente. El economista obtuvo el 30% de los sufragios y casi 7 millones de votos, muy superior a las estimaciones de las encuestas. Disputará la presidencia en primera vuelta el próximo 22 de octubre en otros dos candidatos, la opositora conservadora Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y el actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, de la alianza oficialista Unión por la Patria. Son resultados que ponen un escenario electoral desconocido a Argentina y por eso queremos ampliar la perspectiva con el periodista de Deutsche Welle en Buenos Aires, con Alejandro Rebocio. Alejandro, saludos. ¿Y cómo explica Argentina los resultados? ¿Cómo llegó Milei a concentrar tantos votos, muchos más, de lo que le daban las encuestas? Por un lado, las encuestas suelen fallar, aquí en Argentina y también en otros países. También los encuestadores reconocen que aquí y en otros países hay dificultades de los encuestadores para captar ese voto de extrema derecha, que muchas veces se define en el mismo cuarto oscuro, porque es un voto de bronca. Y ahí está quizá una de las claves del voto a favor de Milei. Representa quizá hay dos factores que influyeron mucho en el voto hacia Milei. Por un lado, ese desencanto que hay de parte de los argentinos con la clase política a 40 años de recuperación de la democracia. Ni el peronismo actualmente gobernante, ni tampoco la alianza opositora Juntos por el Cambio, que integra al partido Propuesta Republicana PRO, ni a la Unión Cívica Radical UCR, han logrado resolver los problemas de los argentinos en estos 40 años. Y por otro lado hay una inflación del 115% y en franco ascenso, que Milei propone solucionar de una manera radical, dolarizando la economía, eliminando el peso y que el dólar sea la moneda que se use en este país. ¿Qué podemos decir de las otras dos candidaturas? Alejandro Bullrich también se muestra como ganadora, bastante cerca de Milei con poco más del 28% de los sufragios. Y Sergio Massa, pese a todo, no tan lejos, con el 27%. Sí, la verdad es que no le fue, quedaron cerca de Milei, sin embargo ha sido una dura derrota para los dos. Para Juntos por el Cambio, porque ya no es más la principal fuerza de oposición en Argentina. Y para porque hizo su peor elección presidencial desde que nació en 1945. La tiene difícil, tanto Patricia Bullrich, porque corre riesgo de perder votos hacia y que se le vayan a Milei, porque algunos la votaron para que venciera en las primarias de Juntos por el Cambio ante su rival más moderado, Horacio Rodríguez Larreta. Y hay un riesgo de que haya votantes moderados de Rodríguez Larreta que vayan hacia el peronista Massa. Massa quizás se ilusiona con captar esos votos o de otros peronistas disidentes o de la izquierda, pero tiene un gran desafío, que es controlar una inflación que ahora se dispara. Hoy el dólar ha subido tanto en el mercado paralelo como en el mercado oficial un 22%, y esto puede recalentar aún más la inflación y eso van a ser problemas obviamente para el candidato Massa, que además es ministro de Economía. A ver si el nuevo trato con el FMI descomprime un poco las cosas. El voto en Argentina es obligatorio, Alejandro, y sin embargo más de 11 millones de argentinos no votaron. ¿Qué podría implicar si solo una porción de esa gente va a votar en la primera vuelta presidencial de octubre? Así es, la abstención, la falta de participación en las últimas elecciones ha sido la mayor de las elecciones presidenciales desde que Argentina recuperó la democracia en 1983. Suele votar en Argentina más del 75% del electorado. Siempre hay uno que no va a votar porque no está en su provincia o está en el extranjero, o bueno, hay algunos que no están obligados a votar, los mayores de 70 años o los jóvenes de 16 y 17 años. Pero normalmente va a votar mucho más gente. En este caso votó solamente el 69% de la población y eso tiene que ver con el desencanto de muchos argentinos con la clase política y con el gobierno, que quizá muchos votaron de Alberto Fernández, y por eso el peronismo, por un lado, quiere ir a buscar a esos desencantados para tratar de revertir la elección, pero puede ser que algunos de esos desencantados que ayer no encontraron la canalización de su voto a través de Milei terminen votando en octubre al candidato libertario. Entendemos. Muchas gracias, Alejandro Rebocio, allá en Buenos Aires.